Bueno, buenos días, buenas tardes para los que están, buenos días, buenas tardes para los que están en otro hemisferio, como nuestra aquí querida Camila. Estamos en otra de las conversas en cuarentena, esta vez con DTU, queridos amigos que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos en distintas ocasiones. Entonces, nos parecía una buena oportunidad en estos momentos de reclusión y de reflexión también para aprovechar de hacer una revisión más histórica de, de los procesos, de los desafíos, de cómo se han ido gestando proyectos que de una manera muy contra todos los problemas que tenemos en Chile, ¿no? A nivel de infraestructura cultural, a nivel de, de perpetuidad de las instituciones que apoyen a los proyectos. TT, uno de los pocos proyectos en Chile relacionados con artes mediales que de una manera autónoma ha logrado mantenerse y mantenernos con ganas de seguir participando. Entonces, queremos hacer ahora una revisión con ellos, que nos vayan contando un poco cuál ha sido la trayectoria, cuáles han sido los inicios, los principales problemas, los giros que ha tenido también el proyecto, me imagino que los ha tenido. Y también aprovechando no solamente para la comunidad de artes mediales, sino que también para otros actores sociales que también puedan servir el ejemplo de ustedes como una esperanza también de que se pueden hacer cosas aún con condiciones precarias. Así que bueno, pues los dejo ahí, les paso el micrófono, yo apago el mío para que se presenten ustedes mismos y nos vayan contando cómo ha sido todo esto. Podría empezar Andrés. Andrés, el guardián de la historia. ¿Qué pasó? Tenía una performance guardada. Ay, Andrés. Te comienzas tú, tal vez, pues si creo que Andrés tiene problemas técnicos ahí. Bueno, básicamente el primer TTU igual fue el 2015, pero igual tenemos una raíz que es anterior, que viene como de dos proyectos anteriores. Uno es en la Universidad del Biobío, en un galpón cultural que había en ese tiempo, donde nosotros con Andrés participábamos en un colectivo de improvisación audiovisual o visual sonora que se llamaba Gimnasia Visual Sonora, y conocimos a unos chicos que eran ingenieros, que eran netamente estudiantes de ciencia o de carreras que digamos que son más técnicas, y nos juntamos a trabajar un poco con esto de lo que es artes mediales, de lo que aquí se podía conocer como artes mediales en Concepción. O sea, recuerden, estamos hablando desde Concepción, no de otro lugar. En ese tiempo el tema de las tecnologías como dedicadas al arte aquí sigue siendo muy clásico porque tenemos una sola escuela de artes visuales y todo eso. El grabado aquí es como el rey del lugar. Entonces, como que el tema, había muy pocas personas trabajando el tema artes mediales. Por ejemplo, Valentina Villarroel, que siempre ha sido como el baluarte de acá porque ella le ha dado durante 15 años el tema del arte sonoro, así siendo la única, etcétera, etcétera. Deberíamos hacer una genealogía de la gente que ha trabajado aquí como en artes mediales, igual es harta, no es tanto como en Santiago, pero es harta igual. Y se cerró el galpón y ya hay la preocupación de que, pucha, ¿qué vamos a hacer? No tenemos un lugar para estar y trabajar, o sea, necesario un lugar para experimentar, para hacer talleres, etcétera, etcétera, para poder difundir el tema de las artes mediales o de la transdisciplina que nosotros conversábamos en ese momento. Encontramos una casa que estaba en el parque y le pusimos Singularity Sur. Y ahí fueron como 2 o 3 años donde estuvimos haciendo talleres, charlas. ¿Se cayó la chimba? Ya, pero yo puedo seguir ahora que se arregló mi sistema. China estaba tomando yo ahora.
Ya, dale. Sí. Es que quizás igual para complementar y como el espíritu de cómo comienza el proyecto, igual me parece importante señalar que igual fue un proyecto que nace de manera súper intuitiva, así, bueno, como que al momento de que nos conocimos con ciertas personas que no se venían de práctica más desde la ingeniería o ciencias más duras, y nosotros con la China veníamos más de la humanidad, de la ciencia social y como del arte, en ese momento tampoco teníamos tan claro que estábamos haciendo algo que, o por lo menos desde mi parte o de la parte que tenía que ver con las cabras que estudiaban ingeniería, como haciendo transdisciplina o haciendo nuevos medios ni nada de eso, ¿cachai? Como que era solo una intuición de que teníamos que cada uno de nosotros había salido de carreras que no se conectaban con nada y que de alguna manera también quedaban súper cortas en sus líneas de acción. Entonces como que nuestro motor fue solo como una, no sé, una intuición de querer hacer más cosas, ¿cachai? Entonces como que en el camino, al encontrarnos incluso con la China quizás manejaba algunos conceptos y como que estaba más al tanto de lo que estaba pasando en Santiago quizás o en otros países, y como que ella también nos viene a decir como, oye, esto igual está ocurriendo en otras partes y tiene nombres, categorías y gente que se dedica a este rollo. Entonces, como que ese punto me parece importante como para también entender que los proyectos acá en regiones nacen desde otras matrices como conceptuales, pues, ¿cachai? Que no nacen, o por lo menos el nuestro, no nace como desde categorías académicas quizás, sino más bien como de puras ganas de hacer cosas, pues quizás eso es una de las cosas que nos ha mantenido vivos quizás y con ganas de seguir haciendo. Eso como un comentario aparte. Y claro, la China está hablando de Singularity Sur, porque ese fue como el proyecto que de alguna manera nos hizo conectarnos con personas que estaban ya trabajando estas temáticas, pues a nivel ya más formal. Y precisamente lo planteamos como un laboratorio cultural que albergaba disciplinas múltiples, digamos, no tenía límites en ese sentido. Y bueno, obviamente también como experimento, como organizacional igual, eso de no tener límite y abrirse a todo también generó nuestras primeras exploraciones de confusión también por respecto, que como que igual nos perdimos ahí, no sabíamos mucho para dónde ir, porque estábamos demasiado abiertos quizás también, estábamos demasiado experimentando al momento de hacer. Entonces ahí también es donde nace toda la teoría del universo, como proyecto ya de darle más claridad, un norte a lo que básicamente ya estábamos haciendo, que era talleres de arte y tecnología. Entonces nace como un proyecto de formación en nuevos medios, así le llamamos, porque principalmente era también la categoría a la que podíamos postular a fondos concursables, igual, porque es como que ya, ¿cuál es la categoría más que nos permite trabajar de manera más libre y como que sin tanto, no sé, porque no íbamos a postular a un fondo de la música, ni a un audiovisual, entonces ya, nuevos medios en la categoría. Y ahí es el primer proyecto, que es el 2015. Eso. China, si quería agregar algo. Igual la idea de hacer un proyecto de formación era básicamente porque igual la academia aquí no tenía la categoría de arte y tecnología o de artes mediales como de la fusión. Fue súper complejo comenzar con Singularity Sur porque en realidad no se entendía mucho o la gente no comprendía mucho de qué iba todo esto, ¿cachai? Como que no tenía, era como un no lugar, era un lugar donde había muchas cosas, pero era un no lugar al mismo tiempo. Recuerdo que igual en ese tiempo se nos acercó como la Seremía de acá, hicimos como un seminario de artes mediales donde vino Fernando Godoy y lo conocimos ahí, vino el Ignacio Nieto y no me acuerdo quién más vino. Y fue muy poca gente, entonces la idea de la formación era también como para establecer en nuestra ciudad una especie de circuito o que se entendiera de qué iba más o menos las artes mediales, como teniendo la idea de formación de circuito más que nada, y de potenciar la idea de que se podía hacer más y de que esto era una categoría y que la gente que quisiera participar estaba abiertamente invitada. En 2015 vino el Ignacio a hacer un taller, la Claudia González, que también la había conocido antes, y la Graciela Muñoz.
Y estuvo súper bonito y participó harta gente, eso también a mí me impresiona siempre. Como no conocíamos a nadie y éramos nuevos también en el área y éramos de región, la propuesta del proyecto fue hacer convocatoria a talleristas, no invitar talleristas directamente, porque la idea era conocer más o menos, fue como el truco para conocer quiénes estaban trabajando y cómo se participaba y cómo lo íbamos a seleccionar. Nos sorprendió que llegó harto postulación de talleristas y claro, igual seleccionamos a la gente que tenía como más claro y era un poco más básico. Igual con el Ignacio nos fuimos muy arriba con el taller y ahí cachamos que, puta, reorganizarnos de nuevo. Toda la teoría del universo ha sido todo el rato reorganizarnos de nuevo. O sea, como que lanzamos un tejo, vemos a dónde llega, lo que pasa y ya reorganizarnos otra vez. Como que siento que somos como un organismo realmente que está todo el rato como intentando y probando en el ambiente. Lo del Ignacio fue muy, muy, muy alto, entonces tuvimos que programación básica, no podíamos llegar tan arriba como Unity al toque, la gente no sabía, y programación básica. Pues eso más o menos ese 2015. Sí, igual en ese año tampoco teníamos la claridad de este formato que ahora trabajamos, que es el formato del encuentro o festival. En ese año era solo un programa de formación y tenía como unas características muy de programa de formación. Pues, o sea, como que habían clases una vez a la semana, los talleristas viajaban esa semana, los talleristas de hecho no se encontraban, pues cada uno tenía sus tiempos para hacer el taller. Entonces, básicamente venían a hacer clases. Después con la China hicimos un viaje a un festival que se llama el Festival de Chachapoya en Perú, que organiza una plataforma que se llama Seques. Y ahí como que sentimos que era el formato que a nosotros nos parecía más interesante de poder practicar acá en Concept, que era el formato de encuentro. Que, o sea, todos los artistas en un espacio-tiempo determinado nos juntábamos a hacer distintas formaciones y talleres, conciertos. Entonces ya ahí el 2017, creo que el 2016 no nos adjudicamos nada y empezamos, o sea, estábamos haciendo cosas más chicas, digamos, pero el 2017 ya implementamos el formato de encuentro y festival, inspirado un poco en estos otros formatos que conocimos en Perú y bueno, y también en otro encuentro que se llama El Reudo, que organiza el Marco Valdía de la plataforma Sintría. Eso me parece importante porque igual es un momento, como dice la China, en donde también todo el tiempo nos vamos repensando como el formato que queremos trabajar, como que un proyecto que todos los años se piensa a sí mismo, como que no tenemos una fórmula tan clara. Por ejemplo, no sé, este año igual estamos probando otras cosas, como que probablemente no sé a qué lleguemos, pero ese punto de inflexión me parece importante como para determinar nuestro horizonte actual, porque es un enfoque latinoamericano, un enfoque de encuentro, un encuentro de personas, como con una mirada bien, bien humana igual. Eso nos interesa harto. Sí, yo creo que es súper importante el tema del enfoque latinoamericano que realmente sacamos de como un molde en lo que fue Chachapoya y que nos pareció súper bonito porque igual es otra forma de organizar un festival. O sea, en Chile las cosas son un poco más, ¿cómo decirle?, formales en términos de encuentros y festivales donde todo tiene como un tiempo y como que las camaraderías y todos los encuentros y conversaciones van después de hacer como lo que hay que hacer por los talleres, las charlas, los seminarios. Juan Carlos, Yuxai, como tiene el formato ya, es un poco más, no sé, diría como casero en cierta forma, entonces estamos todos alojándonos en una casa, todos vamos a comer en un horario, o sea, en el fondo nos proveía de las 3 comidas, o nos pagaba los pasajes, y era como, oye, bacán, nosotros tenemos que gastar muy poco dinero. Es que el habitar igual, eso es lo que... Y de estar todo el rato con las personas, entonces tú las veías cuando te ibas a acostar, cuando ibas a cenar, cuando ibas a almorzar, eran los mismos que iban también a tu charla o a las muestras de las cosas que estabas haciendo, y genera como esa sensación de no sé, pues de encuentro en cierta forma como familiar, como que es la cercanía se hace mucho más fácil. Entonces, viendo eso,
lo trajimos para acá y ahí nació la idea de que en el fondo lo que necesitamos nosotros son redes, porque como latinoamericanos, nuestra relación con la tecnología es súper distinta a la gente que vive en, no sé, en el primer mundo, Europa, o la forma de hacer arte aquí en Latinoamérica es muy distinta allá, y nos pareció súper interesante saber el cómo se trabaja en nuestro continente y poder hacer ese tipo de cosas, o sea, mostrar eso en cierta forma. A un análisis completo no hemos llegado porque siempre estamos en el hacer, y no, como que no hemos tampoco en cierta forma sistematizado lo que ha pasado todo de una vez, pues llevamos como 4 versiones. Es que cada año también se van descubriendo nuevos proyectos y como la idea de nosotros es trabajar la red tenemos como expandirla, pero también, además de expandirla, necesitamos fortalecerla. Por eso también eh, todos los años como que mantenemos relaciones con ciertos invitados, pero además van llegando otros nuevos. Claro. Y cuando ustedes decían esto de que hay una particularidad en la manera de hacer arte en América Latina, ¿cómo podrían describir esa particularidad? De partida es mucho menos academicista, o sea, es raro porque entiendo que en otros espectros del arte sí es muy academicista, pero al menos lo que hemos visto como desde las tecnologías es todo súper híbrido, o si hay personas que dicen diseño tal vez, pero después terminaron haciendo circuitería, es un poco híbrido. más híbrido y de que hacer, más que desde la academia. Y lo otro es que, claro, es súper difícil, bueno, volviendo como a lo de la red, entender que, claro, pasaba algo súper interesante en esos habitares y convivencias que se dan en los encuentros, pero es súper difícil porque también cada uno tiene que poner de su bolsillo para poder llegar. Entonces, que juntar a toda la gente de Latinoamérica es básicamente es muy difícil para cada uno de los agentes. Y de a poco fuimos entendiendo que también teníamos como algunas herramientas acá en Chile que podíamos utilizar para poder facilitar esos nexos. Se nos hace mucho más fácil a nosotros invitar a un montón de personas y determinarlo un poco más a que decirles que vengan ustedes y vean cómo se la pueden arreglar. Y en cuanto al tema como de la relación del arte y la tecnología o los nuevos medios aquí en Latinoamérica, igual, por lo mismo, cada editorial que hemos hecho con los encuentros tiene un nombre, porque básicamente nuestra relación es como, no sé, como tú decías, de lo hechizo, de lo rudimentario, nuestra cerca de la tecnología es como reutilizar, es como, no sé, es básicamente, y no sé yo cómo será la relación en otras partes como del tercer mundo, en cierta forma, o de otras colonias, porque, o sea, nos identificamos netamente como un continente súper colonizado. Por lo mismo también recibimos y percibimos las cosas de otra forma. Bueno. Yo creo que, por ejemplo, en Perú es súper, el hecho de la relación que ellos tienen con la tecnología es mucho más alto acá. Nosotros tenemos un nivel usuario generalmente, pero ellos ya pasaron ese nivel. Pero igual súper precario, no sé si se entiende, como que no... Es que es más cotidiano incluso, tal vez, se piensa como o sea, desde el reparar los celulares, como que aquí la gente los bota y no saben repararlos, pero sí hay mucho técnico en celulares en Perú, entonces tal vez como desde ese mismo, que tampoco es como que se pongan a investigar sobre lo que es la tecnología, sino que es un poco más arriba del usuario. Es que yo haría una diferencia entre Chile y el resto de los países de Latinoamérica también, con su relación con el uso de las tecnologías y todo eso. Sí, alguna vez alguien también dijo eso de que, no sé, porque ser culto era como saber relacionarte con las cosas que están en tu entorno, en tu cultura. Y también seríamos súper incultos realmente en ese caso, como de no saber ni siquiera qué pasa dentro de nuestros celulares. No, no sé. Sí, igual a mí me da la impresión que nuestro foco, donde nos interesa mirar, tampoco está tan vinculado a las prácticas artísticas netamente. Pues. Entonces tampoco creo que tengamos como un diagnóstico de cómo vemos el arte en Latinoamérica, sino más bien como que en ese espacio híbrido no sé, como lo que dice el Pablo, de ver como prácticas artísticas, no sé, las personas en Perú que arreglaban celulares, no sé, como que nos interesa más esos lugares que la gente que está precisamente haciendo como artes mediales en sala y como quizás rindiendo más cuenta a un imaginario como de la alta tecnología en el mundo, ¿cachai? Entonces quizás esa es la particularidad en la que vimos y nos inspiramos también al encontrarnos con estas nuevas redes, pues, de personas que estaban un poco mirando la tecnología
desde ese lugar, po. Y el arte al final nos brinda como este acercamiento estético, quizás, acercamiento como conceptual, pero nos interesa más su relación en el mundo real, así en la sociedad, en el contexto. Igual son prácticas que son bien contextuales. Eso. Había un concepto que a mí me gustaba de una artista rusa, Olia Lialina, no sé si la conocen, que es de las que empezó con Net Art, y ella usaba el concepto de folclore digital, o sea, ella se refería con eso a justamente la gente que se hacía sus propias páginas web y le ponía todos esos banners de colores tipo Homero Simpson cuando se hace la primera página web, no sé si se acuerdan. Claro. Sí. O esto de también los memes hoy en día, o esto de intervenir videos, que es como o sea, las maneras como hay una apropiación de las tecnologías que están disponibles, pero desde una necesidad de comunicación o una necesidad de resolver problemas, ese tipo de... Como por ahí es lo que a ustedes les ha ido interesando, analizar esa hibridez que decías tú, que no es saber usar, no es saber desarmar el celular para saber cómo funciona, sino que qué otra cosa podría hacer con el celular, ¿no? Sí, claro. Claro, y de hecho es como cuando hicimos el viaje desde lo que era arte y tecnología, netamente, a ver las tecnologías, las ciencias, las sociedades y las culturas, como que por ahí nos fuimos más que nada, como, que también creo que es donde nos sentíamos un poco más cómodos, pensando que el 60-70% del equipo viene desde las ciencias sociales. Entonces también es un poco difícil para nosotros realmente enfrentarnos con obras un poco muy cabezonas, ¿cachai? Que vengan desde, así cruce desde la biología y no, tal vez no era nuestro campo, ¿cachai? Y de a poco hemos ido tomando ese rumbo como hacia poder ver lo que pasa con la cultura y la sociedad. Por ejemplo, el último año tuvimos esta residencia que era de dispositivo, la ciudad como dispositivo tecnológico, y que tampoco lo teníamos muy claro, pero de a poco a través de las mismas postulaciones y cómo se van trabajando, se va dilucidando un poco más. Claro, porque igual es como identificar los problemas que hay en las otras ciudades de los otros países del continente a través de las residencias. En el fondo igual estamos atravesados por problemas comunes, sobre todo como el medioambiental, político, pero son expresiones también artísticas, o sea, los artistas latinoamericanos expresan, yo creo, de una manera habitual los conflictos que tiene cada país o en el continente. En el fondo, yo pienso que el arte latinoamericano sigue siendo el representativo del conflicto eternamente. Y también como es un nivel un poco más cercano, de cierta forma, también lo creo que a través de las tecnologías, como que la gente igual lo siente no tan lejano como el arte en sala. Aunque al menos nos pasa que también hay un poco de entendimiento con el resto de la comunidad artística. Sí, sentimos que las artes mediales y las artes tecnologías también están en un lugar ahí que es como gris, en cierta forma, donde no hay una como comprensión. Estamos preocupados por el área, en cierta forma. Todavía son bichos raros, ¿no? Dentro del mainstream del arte. Pero eso ser un bicho raro, a veces está bueno ser un bicho raro, ¿no? O sea, tiene cierta libertad porque hay como, ¿no? El bicho raro es temido, pero también es deseado el bicho raro. O sea, queréis mirar qué cosas raras están haciendo ahora y no es la típica inauguración de pintura, de escultura o de instalación más convencional. Es como a ver con qué me voy a encontrar ahora, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa muchísimo. Nos pasa bastante. Estamos Cuando hacemos el grabado y el entre el grabado y el rock, como, me acuerdo que una vez un tío que trabaja en un centro cultural, nos encontramos en una exposición y le dijo, mira, ella es Susana Chao, trabaja en un proyecto que se quedó callado, dijo que no sé de qué se trata, pero es muy interesante. Y yo dije, oh, gracias, no me presente así, por favor, que es como... o sea, tenemos claro que tenemos, y esto ha sido todos los años, de cómo tratar de comunicar esto de la manera más sencilla posible y que en el fondo la gente entienda que tampoco es un lugar muy difícil de acceder. Como he dicho, es como... Claro, se iba ampliando un poco también ahí la comunidad, pero de a poco. Sí, somos como
una vez un grabador nos dijo que cuando se acabara no existiera la luz y llegara el apocalipsis, nosotros no íbamos a saber qué hacer porque el grabado era la única experiencia artística que iba a sobrevivir. Y a eso nosotros igual respondemos de alguna manera planteando que lo tecnológico no está solamente adscrito a la electricidad, pues, y esa es una vuelta que nos dimos creo que en el 2017 o algo así, y como a través del encuentro de rudimentos, y ahora cada vez haciéndolo más claro, que el fenómeno tecnológico también está en todas nuestras prácticas, pues, en nuestros pensamientos, en una rueda de agua o lo que sea. Pues. O sea, también vamos a sobrevivir al apocalipsis. Sí. Quizás más que nadie porque están acostumbrados a eso, justamente a esa práctica, ¿no? De arreglárselas con poco, ¿no? Pero desde un lugar como medio desviado, como medio de cómo se podría hacer de otra forma, ¿no? Ese es como, me encantó como lo que te dijo tu tío Susana, ¿no? No sé de qué se trata, pero es muy interesante. O sea, creo que sí voy a titular el capítulo donde hable de ustedes. Igual nos impresiona que en cierta forma que la cercanía que tenemos es con los millennials, en cierta forma nuestro grupo etario que más nos sigue es bajo 35 años y creo que hasta 25, más o menos entre 25 y 35, tampoco más chicos, poca gente de arriba, de 40 por ahí, pero ellos como que en el fondo no sé, ser nativo tecnológico o nativo digital les da otro plus, tienen el tema estético y de la transdisciplinaridad así súper como a flor de piel, no, como que no les conflictúa en cierta forma, ¿cachai? Como decir, ¿dónde son los límites? Cada uno de nosotros investiga distintas cosas y conversamos bastante para llegar a una editorial. Pasan meses, es una cosa súper lenta, no es como que ya este año, sino que casi todo el año como pensando y escribiendo, porque además nuestra forma de trabajo es básicamente esta. Las editoriales las escribimos entre todos, nos editamos todo el rato. Y cada año entra nueva gente, como te decía, con nuevos intereses y se va ampliando el proyecto y se hace más difícil. Entonces ahí hay un drive, un documento que se escribe y está todo el año cambiando. Y cada cambio, una discusión, obviamente. Entonces, como que igual es avanzar un poco lento. Pues. Pues bonito eso, que vaya tomando otros libretes y como también, como ese descontrol un poco, ¿no? Como que no es tu proyecto y que sabes todos los años que vas a hacer, sino que se escapa. Y eso lo van complementando también con esta editorial gráfica, ¿no? Porque, o sea, como con una impronta igual de TTU que es bien característica. O sea, de cómo han manejado una estética ustedes también para mostrarse, como esta interfaz gráfica para mostrarse al mundo, ¿no? Sí. Es que creo que eso se comprendió desde momento uno del proyecto, que en el fondo, mira, yo soy periodista de formación, comunicadora social, y una cosa que siempre me cargó en los trabajos formales que tuve es que yo decía, ¿y dónde está el diseñador gráfico? No, hazlo tú misma. Y ya como que uno va aprendiendo a diseñar, pero no se entiende la potencia de la imagen para comunicar. Entonces creo que es lo primero que llega en cierta forma y después va el contenido. Asimismo, tampoco una sola imagen dice nada por sí sola. O sea, en el fondo es un complemento súper necesario. O sea, Digamos que hoy en día la cultura visual lo que más le impacta la imagen y después dale Cristian nomás, que es tu área. Era siempre como muy solemne en general todo, pues, ¿cachai? Como que esa misma relación entre las disciplinas y como todo el conflicto que ya han planteado los cabros bastante, también tenía que tener una trinchera visual y comunicacional. No podía no ser. Era importante como tratar de ejercitarlo, finalmente. Y también traspasarlo a cosas prácticas como lo que ha sido el archivo que hemos estado construyendo. Como que tenga una parte más, como una cosa más expresiva, más de identidad, por así decirlo, y un tema que finalmente a que queremos apuntar con eso también. Y en este tiempo, Sí, podemos mostrar. ¿sí quieren mostrar algo? No, que le voy a hacer.
podrían... Sí que podríamos mostrar la web, que igual hemos estado trabajando muchísimo. Este año el tema de web ha sido un año súper intenso en cierta forma, no solo por la pandemia y la crisis social. Han sido tiempos muy álgidos para todos. Pero hemos estado trabajando en la web, que tiene la compilación más o menos de los trabajos que hemos tenido por año, los encuentros en los festivales, y estamos a puertas de lanzar convocatoria también hoy día. Como en una hora más. ¿Compartimos como una pantalla o no? Sí, si puedo compartir la pantalla, entonces A ver, así... yo la puedo compartir. Y así nos van relatando más o menos, quizás como una pequeña trayectoria de... Sí. Haciendo esa revisión... Deja abrir la página. Posible. Aquí la pantalla. De que el grupo etario ahora bajaba a los millennials, ¿no? La otra vez, justo en una conversación con Jorge Crowe, estábamos hablando de esto de la deconstrucción de género y no sé qué, y él me hablaba que sus amigos, chicos, estaban más como con género fluido, ¿no? Como que... También. Entonces yo le decía, están deconstruidos. Y él me decía, no, lo que pasa es que nunca se construyeron. Nunca se construyeron. Claro. Luego, extremo, ¿no? O sea, no. Justamente vienen con menos carga, todavía, por supuesto que la educación es muy fuerte, pero menos carga de tener que encasillarse como uno y después uno hacer todo el trabajo de revisarse y de construirse hasta donde se puede, ¿no? También está difícil. Entonces está bonito eso de ampliarlo. Y mira, acá las gráficas, qué bueno. Así que quieren, van a ir narrando un poquito que... A ver, vamos a leer. A ver, voy a ir al archivo mejor. Sí. Qué bueno también que hayan hecho ese trabajo de archivo, porque también uno de los problemas que por lo menos en mi lado constato permanentemente respecto a la posibilidad de construir una historia de las artes mediales en Chile es que los propios artistas muchas veces no dejan registro de sus obras, entonces para el que viene después parece que no hubiera nada antes. Exactamente. Está teniendo que como inventar la rueda todas las veces, ¿no? Y hay una historia para atrás, claramente. Hay una historia, pero que lamentablemente no cuenta con un acceso, justamente por el tema de los archivos. Entonces, claro, esto tiene que ver con lo mismo. Además, cada archivo está acompañado con un archivo audiovisual y editorial. Primero, el fuerte un poco era el archivo audiovisual, como los videos que estaba haciendo el Andrés con Arturo, que siempre han sido como el grupo. Y a medida que hemos podido como generar más recursos, hemos generado un archivo editorial, como todos los precios de impresión. Más que nada, ¿cachai? Esto tiene que ver con el 2015 y son los talleres de los que hablaba, con Ignacio Nieto, la Claudia González y Graciela Muñoz. Más o menos, acá podéis como tener acceso a los videos y al catálogo de ese año, claro, que era un póster gigante. Sí, la historia se llamaba Pequeñas Migraciones Internas. Sí. Porque, claro, trataba básicamente de hacer migrar la gente del centro o de otras partes de Chile a Concepción. Como que la idea era como que vinieran acá con un nombre bonito a poder, claro, difundir o explicar esto. La primera curatoría bebé. No sé si curatoría, nosotros le decimos editorial. Era como el momento bebé. Más o menos. A ver, como que se me corta un poco, ¿no? Está el catálogo también, y claro, teníamos un momento gráfico. Se me cortó un poco. ¿Vemos el catálogo? Sí, pero que igual hay un salto como gráfico y creo que deberías tú más o menos explicar cómo has ido conceptualizando el proyecto. Te has encargado de la imagen todos estos años. ¿No? Parece que ha estado un poco más lento, como el internet. Sí. Tenemos todos los catálogos en ISU, entonces como que los podéis descargar de acá, ¿cachai? Están en la página, cuando entráis en archivo van a estar como una descripción general y los catálogos y los videos, pero como que anda un poco lento. Este era el primero de ese año, del 2015, el catálogo, el cierre de todo, y básicamente es un póster gigante.
Acá no se va a alcanzar a apreciar tanto, pero esto es como un desplegable. Más que nada para ocupar como los recursos que teníamos en ese tiempo, para aprovechar como el espacio y para poder distribuirlo. Finalmente, como que la circulación es importante, entonces se plegaba y queda acá impreso a 2 tintas y como una serie de estrategias un poco como precarias también de editorialidad, ¿cachai? Como hartos truquitos para ir como disminuyendo el costo y poder meter como la máxima cantidad de información. Entonces se ve ahí con bastante texto. Ahí, por ejemplo, las fotos no teníamos, trabajamos toda la fotografía, eran capturas de videos, porque tampoco teníamos, como que nunca habíamos pensado en un fotógrafo, o alguien no llevaba una cámara, así era, hacíamos todos los talleres y no había registro, ¿cachai? Entonces teníamos que hacer como capturas de video y te salía una imagen como media pixelada, pero igual estaba bien, como que también eso iba definiendo ciertas cuestiones estéticas, que después ya se transforman en parte del proyecto. Acá en el 2017 fue lo que fue Rudimento y el primer encuentro ya, el encuentro en sí. Con los chicos de Perú, de Colombia, etcétera. Y al final acá lo bueno del archivo es que podéis ver más o menos quiénes vinieron y qué hicieron, ¿cachai? Hay como una descripción de cada artista y también podéis ver ya como el resultado de los talleres y la experiencia, pues, ¿cachai? Detrás de los videos. Ahí se alcanza a ver los monos de esos años. ¿Ah? Una acotación dentro Sí. del tema de los festivales es que finalmente parte del tema que nosotros decimos la red es porque, por ejemplo, los primeros que conocimos fue a Marco y a Yuxay juntos en Contulmo, en un reudo que hizo el Marco Valdivia, ¿no? También que un pueblo que queda aquí cerca del Nalgua, de una laguna súper grande, entonces imagínate un encuentro de ruido en Contulmo. Creo que Jolaíto también y la Vale participamos varios, y ahí conocimos a Marco Valdivia y a Juan Carlos. Cuando fuimos, y en base a esa como conexión que hicimos, fue como, oh, ustedes conocen gente que haga esto, lo otro, o qué proyectos, qué nos podrían recomendar para invitar, y como que, claro, todos los festivales y encuentros tienen una parte de invitación y una parte de convocatoria, y las invitaciones hasta el 2018 han sido todas como por recomendaciones. Y nos ha pasado también que, por ejemplo, hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho, invítenme, así directamente, y puta, nosotros la onda ha sido como, ya, pues si tenemos recursos, que venga. Nos pasó con el Renzo, por ejemplo, eso, que llegó un mail que dijo, invítenme, y nosotros así como, what, ¿qué? Ok, como dijeron, ya, claro, se ve interesante su currículum, invitémoslo, y Bonito cómo en funciona. base a eso y otras cosas más que decidimos no, más autoinvitados le decimos nosotros. Claro, también pasan cosas buenas, pues como que... No más autoinvitados. Como que, no sé, se formaba una especie de corredor, pues, o sea, un año fueron los chicos a Chachapoya, después fuimos nosotros, se va conociendo gente, después gente de allá que consiste, vuelve para acá, después fueron a hacer las plataformas mínimas, recuerdo, para allá. Como que se forma esa relación que te decía recién de tener una red que se va ampliando, pero que también se va fortaleciendo. Sí, y otra cosa que me parece importante es que esa red de personas que se va aumentando también responde a los intereses que desde el mismo equipo también va creciendo. Como que todos los años igual van apareciendo nuevas disciplinas, ¿no? Es importante que no nos quedamos como en ciertas disciplinas, sino que, no sé, por ejemplo, cuando ingresó Pablo, que le interesa el tema de la juguetería, ahora ya empezamos a hacer redes desde personas que trabajan en el juguete. A mí me interesa un poco el rollo de la antropología como audiovisual por ahí, entonces también hemos integrado convocatorias en esa línea y como que todos los años van apareciendo nuevas disciplinas. Eso es un punto, creo que clave en el proyecto. Claro. Sí, es importante eso. Como que también, como decía Andrés, acá en Concepción se pudo activar la juguetería, por ejemplo, con los chicos de Artefacto Inc. de Colombia, que son importantísimos. Sí. Fue interesante. Era un hito finalmente. Claro, como es un proyecto tan híbrido, entender que de ahí se pueden potenciar áreas. Claro, como que en el fondo, al no tener como un circuito marcado, unos límites marcados, es como que igual vamos probando así, pues.
esto y lo otro. Creo que no se puede escapar, como nosotros venimos de las campas de las ciencias sociales, no se puede escapar la hibridación, por ejemplo, de la investigación con el trabajo práctico, por así decirlo. Entonces, para nosotros es súper necesario siempre que hayan teóricos, bueno, como el área que me gusta a mí más que nada, con personas que practican. Por eso podemos estar, o sea, como cuando tú estuviste acá, Valentina, no sé, pues estábamos en casas independientes de arte, donde la misma gente vive y trabaja ahí, pero a la tarde después estábamos en la universidad, como que también hacíamos esos cruces, no nos cerramos tampoco. Sí, eso es Sí, importante. digamos que no nos cerramos. Claro, y han ido... Creo que igual o sea, creo que igual tenemos discusiones políticas internas con respecto a cómo poner límites a las cosas o etcétera, pero es complicado porque somos un colectivo, en el fondo somos 5 personas y cada vez van ingresando más personas y son otras visiones, y claro, hay que estar como todo el rato dialogando entre nosotros, como igual por eso un proyecto que es lento, no es un proyecto que es como una máquina, no podríamos estar así produciendo porque en el fondo, claro, hay una coordinación, pero también hay siempre como una asamblea de personas tratando de construir algo. Oye, y la duda con los nombres fantásticos que han tenido, Singularity, que es un buen nombre, y toda la teoría del universo ya ahí me mató, por lo menos. Cuéntenos un poquito, ¿cómo surgieron esas? ¿Cómo hablar de Toda la Singularity teoría del universo Básicamente, es muy específico. Sur? Singularity Sur es es que como un básicamente, chiste. Dale. yo si empiezo yo como TTU, que ahora se llama la TTU porque teníamos los amigos peruanos, le decían la TTU, y nosotros como que, oh, tiene género, es una la TTU. Toda la teoría del universo, lo que pasa es que realmente a los proyectos le buscábamos, como no sabíamos nombrar, y claro, nos poníamos poético, más largo, y siempre buscamos el random como poetas, ¿cachai? ¿O no? Nosotros como que hemos leído cosas en conjunto también como colectivo, y ese tiempo estábamos súper pegados con Walden, con Walt Whitman, como ese estado de liberación. Somos un poco hippies, por así decirlo, de la sociedad y de las personas. Igual Whitman tenía un pequeño poema que se llama, que la frase decía que toda la teoría del universo estaba como dedicada a uno. En el fondo uno contenía en sí toda la teoría del universo como persona. Una cosa así bastante poética y bonita. Y ya, ok, pongámosle este nombre que creo que no sé si se entenderá así, pero es por eso, básicamente. Sí, y nos pasaba Porque también igual creo que esa idea como tan grandilocuente nos parecía chistosa también. Como que a la vez generaba esa tensión de ser como, toda la teoría del universo, pero también estábamos apostando a algo súper filosófico y contrario a eso, de hecho. Como que jugar con eso igual era interesante. Yo creo que lo mismo pasaba con Singularity Sur, respondía un poco a la misma sensibilidad de poner como nombres grandes, pero que sabemos que apelan a algo chico también. Como que estaba todo este rollo de Singularity University, nosotros decíamos, ya nosotros somos como los Singularity acá del sur, pues, entonces pongámonos Singularity Sur. Como jugar a esa ambivalencia quizás de lo grande y lo pequeño. Oh, genial. Oye, ¿y la vinculación con el territorio para ustedes es importante también? O sea, más allá de que vivan ahí en Conce, o sea, estar hablando desde un lugar también, pro- desde un territorio que también ha sido importante, tiene una tradición bonita, Concepción también en la música, ¿no? En el jazz incluso. ¿Cómo se vinculan ustedes con la localidad, donde pertenecen, el lugar? Yo creo que igual eso es bastante personal de cada uno, porque realmente personas 100% penquistas del proyecto está Andrés y María José. Andrés El de resto Collado. yo soy como una híbrida. Y también es es de Chillán, en Curicó. Pablo es de Calera. Y claro, como que la Cote y Andrés son más locales. Yo he vivido gran parte de mi vida acá y claro, no podría dar mi relación con el territorio porque siempre ha sido conflictivo de alguna u otra manera. Pero así como a nivel general, igual intentar
posicionar la idea de las artes mediales o de la transdisciplina o de que hay siempre un más allá de todas las cosas curriculares, fue básicamente porque Concepción igual se las da de una ciudad súper intelectual. Tiene dos universidades, tiene una universidad súper importante como es la UDEC y todo eso, pero no responde, por ejemplo, tan rápido a temas como este, como transdisciplinarios. O sea, todo está en su cajita. La idea fue un poco remover eso y Pero lo importante es que igual ha sido como complejo. un poco cargo. Yo, por ejemplo, entré a trabajar hace como 3 años con los chicos, antes, o sea, desde que entramos en 2015, así como en TTU, entre el 2017 o 16, y fue interesante porque ya habían como sentado también un poco un camino. O sea, se notaba eso, que se hacían cargo de lo que estaba pasando y que si no había oferta de talleres, ellos los traían. Yo me acuerdo que postulé, pero no parece que no quedé. Y claro, después los conocí y claro, ya ahí entré a trabajar con ellos. Pero es importante eso, hacerse cargo de las falencias, pues, o sea, decir todo el rato que aquí no había circuitos, pucha, sí, en ese momento estaba Singularity y te hizo un poco cargo de eso. Y por ejemplo, creo que falta también un espacio físico, creo, porque se puede ampliar la oferta de cosas en ese caso. Como general, tener una casa donde llega a toda esta comunidad. como que Y todo el sí, bien creo va que es con un poco otro. la razón por el espacio, como hacerse cargo de lo que no está y traerlo, ¿cachai? No, yo creo que más que nada, igual como hacernos cargo del conflicto fue la residencia. Por la Sí, voy ahora residencia también ampliando fue esa idea. como trabajar más el concepto territorial acá. Cosa que igual está difícil este año porque, por ejemplo, hacíamos una residencia en Cocholhue y tuvimos que bajarla porque iban a hacer una teleserie supuestamente este año ahí. Entonces, ¿cómo iba a tener al residente con una caleta chica? Claro, y por ejemplo, Con una teleserie grabándose, entonces era como... pero sí mismo, por ejemplo, en Lota, en Teruel de Colpura, donde está Casa Tregua, no sé si la conoces, que es una casa de residencia que lleva más de 7 años, 8 años trabajando acá. Hicimos una residencia con ellos el año pasado, se les súper bien y hemos mantenido relación hasta hoy en día con ellos. Pues y ahora la próxima residencia también va una hacia allá. Entonces, igual es interesante eso, como que se han logrado lazos importantes con gente que trabaja territorialmente. En Oye, general es como intermitente un poco. los tengo que Sí. decirles que les están mandando un saludo desde Perú. Buena. Angie Bonino, que es una artista y profesora de allá, que me dice que están viendo con su grupo de arte, ciencia y tecnología de la universidad, están viendo esta charla en vivo, son como 30 personas, así que para que le Ya, manden. bacán. Sí, una cosa que Saludos. Sí, me parece importante también que cuando pregunta la Vale que cómo nos relacionamos como con el contexto penquista, como principalmente con el contexto cultural penquista, creo que igual siempre hemos tenido un poco un acercamiento más crítico a eso, porque por ejemplo, lo que tú mencionabas, que eso. como Concepción tiene este mito de ser como la cuna del rock, o como que hay una escena artística como súper prolífica. Creo que eso no se vive tanto, porque es más bien una mirada hacia afuera, pues. Es como un ego que se muestra, pues, ¿cachai? Pero claro, siempre tratamos de ser críticos un poco de eso, incluso a la idea de las industrias culturales que se están metiendo súper fuerte acá, como que lo vemos siempre con ojos así medio desconfiados, pues. Y precisamente la respuesta ha sido lo que dice el chiquillo de traer talleres que un poco tensionen esos lugares, esas categorías, como esa visión del arte un poco estática. Y La ahora idea, últimamente como más desde una perspectiva más política también, pues tratamos de vincularnos al territorio desde esa sensibilidad más que netamente de este paradigma o esta idea como de concepción cultural. creo... Ah, Sí, sí, ¿puedo? ¿Aló? Sí, Creo que hay como una necesidad de, o sea, buscamos como generar algo que sea también más más que se mueva, que se pueda como desplazar esta relación como con el territorio internamente, no es como
si a veces se da que como que cada agrupación o lugar tiene como su comunidad, ¿cachai? Es como Age of Empires, como una relación como media gamificada, donde tú tenés como tu intervención, poco menos, en un espacio, ¿cachai? Donde vais como generando investigación o acciones, etcétera, pues activismo, como sea. Entonces la idea un poco, también, como dice el Andrés, es como transformar, mover, como jugar un poco con esto, pues, ¿cachai? Que los grupos humanos y los espacios territoriales como que puedan interactuar, que sea más permeable. Ahora, chicos, en el contexto en el que estamos de crisis social, crisis de salud, estallido social, ¿qué pasó después de que despertamos? Ahora nos mandan para la casa, encerrarnos, es muy fuerte, ¿no? Después que éramos puro cuerpo afuera protestando, de repente hay que estar acá recluidos y que la manera de relacionarnos es a través de una pantalla, que igual es, por un lado es fantástico poder comunicarse, pero por otro lado también es como una especie de condena. ¿Cómo han tomado una posición también ustedes ahí para seguir desarrollando proyectos, están en discusiones, ese tipo de cuestiones? La coyuntura, me imagino que sí. Yo creo que nos hemos enfocado en trabajar en las convocatorias un poco, como en la parte más de archivos, como básicamente trabajo interno. Porque había harto trabajo como programado para este año que igual eventualmente tenemos que reprogramar. Y como que estamos como en ese espacio de cuidarnos a nosotros igual, como tratar de ver qué podemos entregar y cómo podemos cumplir con ciertas cosas que creemos que son importantes para el proyecto. Una de esas es, como mencionaba, como el tema de generar este sitio, este archivo, y también invitar a más personas a participar. Entonces de ahí vienen como, justo el año pasado habíamos como proyectado esta convocatoria de ensayos transmedia, y ahora como que de alguna manera hace más eco, o se renueva, como que se puede actualizar, y entonces estamos como dándole con eso, como para empezar. ¿Podría contar de qué se trataba la convocatoria? Sí, dame un segundo. La idea es, como ya como estamos sacando estos catálogos, un poco de invitar a personas a que escriban para el catálogo impreso de este año. Mira, no sé si, por ejemplo, el catálogo del año 2018 tiene como un texto de la Juliana Gontijo, que fue su charla inaugural. Entonces, como que nos pareció interesante, porque antes los catálogos solamente hablaban como un poco del proyecto y después era como una lista de actividades. Entonces ahora lo hemos estado como ampliando, ¿cierto? A ensayos, como que puedan ampliar un poco la lectura de lo que está pasando. Y esta convocatoria se inscribe un poco en eso, y como que se aterriza más desde esto transmedia, porque tiene la idea base de pasarla desde el formato impreso, como de lo digital a lo impreso, y cómo tenéis visualidades, ¿cierto? Desde un video, desde un sonido, desde una interacción, a un formato impreso. Un poco tiene que ver con eso. Y además, para el encuentro eventualmente, la idea sería que vengan algunas de las personas como que escriban, que puedan venir a presentar su tema. Esa es más o menos la convocatoria. Podría Susana Latino hablar de la futurología latinoamericana. O sea, yo creo que todos deberíamos hablar de la futurología latinoamericana, porque igual ha sido una editorial que nos ha costado bastante conversaciones sacar. Lo de la futurología igual nace netamente esto de Juliana y de su charla que hizo el 2018. Nos pareció bastante interesante ver y reflexionar acerca de cómo nos observamos los latinoamericanos con respecto al futuro, o cuál sería nuestra como aproximación desde el futuro, sabiendo que somos un continente igual, no sé, con sus características particulares, porque en realidad tampoco podríamos decir que todos los países de Latinoamérica son iguales, son todos distintos, tienen sus rasgos culturales súper destacados. Chile es una isla dentro de todo este continente y el ápice del capitalismo, por ejemplo. Pero todos tenemos una relación muy similar con las tecnologías, y a partir de eso, como hacer una aproximación de cómo sería el futuro, netamente en una clave estética, pero
creo que las claves estéticas también tienen rasgos sociales históricos Sí, po. súper importantes. Entonces, ¿cómo se piensa eso? De hecho, los textos transmedia, que es la convocatoria que vamos a lanzar hoy día, llaman a todas las personas que en el fondo trabajan en esto de la transdisciplina o que pueden pensar en un futuro a escribir. Ahora, la dificultad que de esta forma le pusimos es que en el fondo, igual como un texto transmedia, tiene que tener archivos de imagen, video. O sea, en el fondo yo pienso que un poco hacer una web es un ensayo web de una u otra manera. O sea, Andrés, tú que también manejas más el tema de futurología latinoamericana. Sí, y que además como más que pensar los futuros posibles desde esta mirada como Claro, del Congreso del Futuro y cosas así, es una mirada más, bueno, como dice la China, más estética y también como abierta en verdad a cualquier tipo de ensayo que de alguna manera se acerque desde el presente, el pasado, el futuro, como entender una no linealidad también en esta idea del futuro, ¿cachai? Como que en el futuro también está expreso caleta de tiempo y espacios que desconocemos. Y no sé, para mí personalmente me parece también interesante como latinoamericano, como también podemos tener una sensibilidad cercana al tiempo que tenían las culturas ancestrales, ¿cachai? Como este tiempo no lineal que nos podemos conectar a través de, no sé, de rituales o lo que sea, a tiempo, espacio alternos, no sé, pues. Como que toda esa sensibilidad puede emerger aquí, pues, y de hecho ya ha aparecido un poco como que ha sido chistoso un poco eso, porque nos han escrito hartas personas como de una sensibilidad así como, no sé, como que parece que despierta igual esta idea de futurología, pues, como eh, esta sensibilidad de culturas ancestrales, básicamente. Pero eso, como que igual es importante señalar que tampoco nosotros lo que ha sido un proceso súper complejo de entendimiento, ¿cachai? Como que tampoco lo tenemos así tan reciente ni tan claro, porque nos basamos siempre mucho en nuestras instituciones y pensamos que esa institución va a hacer que aparezcan otras y van a llegar cosas que probablemente nos sorprendan también, pues como que buscamos mucho eso que lleguen cosas que no estábamos esperando, pues, ¿cachai? Entonces, eso, como que a nivel conceptual tampoco me aventuraría a decir esto es la futurología latinoamericana y esto es lo que queremos que escriban, sino más bien la tiramos así y a ver qué pasa. Sí, Eso. bueno. Claro, y es como retrotraer un poco el pensamiento para poder como acercar como propedéutico de futurologías latinoamericanas. Es como que en el fondo lo único que podemos identificar en común en nuestro continente es que somos un continente súper mestizo, con una raíz indígena fuerte, pero también tenemos una cultura afrolatina muy fuerte. No sé, yo también soy mestiza contemporánea, por ejemplo, asiático-latina, por así decirlo, y es muy distinto porque en el fondo tenemos que partir de una raíz netamente colonial, o sea, en el fondo sí está las culturas ancestrales, pero nuestra herida colonial es sumamente grande y creo que no nos abandona de ninguna manera. Claro. Y no sé si podamos como reconciliarnos con ella o cómo asimilar este trauma que tuvimos y en el que fondo nos creció las culturas latinoamericanas, pensarlo de alguna forma hacia el futuro. O sea, en el fondo, como tú dijiste tú, desde 2019, el año pasado, casi todos los países de nuestro continente entraron en convulsiones sociales. O sea, ahí muestra un síntoma general del continente en cierta forma con nuestra forma de hacer políticas, que es muy importante también. En ese sentido yo quería hacer como un paréntesis con el tema de las comunicaciones, que para nosotros es importante, que igual, por ejemplo, para la edición 2018, donde desplegamos este cartel y lo empezamos a pegar en las calles, es porque igual tuvimos una investigación y una conversación importante con respecto a cómo se hacían comunicaciones en dictadura. Era cómo es la comunicación de combate, y bueno, estuvimos hablando ahí con una persona que era mirista, ¿cachai? Que nos estuvo explicando más o menos eso, porque siento en cierta forma que el tema del panfleto o cómo se trabaja lo visual y lo comunicacional es súper importante para tener un acercamiento político también. Entonces, por ejemplo, este desplegable que hicimos
trataba un poco de hacer un guiño a eso, como por ejemplo a todas estas convocatorias de la CUT, a las marchas. Disculpe, y un poco eso mismo es como hacer también un rescate un poco social de, eso, de las técnicas, cómo se han utilizado. Sí. Esa misma conversación me acuerdo que salió otra técnica que era interesante, en la que dejaban, por ejemplo, la convocatoria para un mitin a tal lugar. Iban y dejaban una radio a pila con el cassette que estaba, que tenía la grabación de la convocatoria y la dejaban andando. O lo ponían de las ventanas hacia afuera. Pero es como un animato, ¿no? Es una técnica súper interesante que se pudo rescatar esa. Sí, creo que las técnicas de comunicación social en dictadura son un tema que igual deberíamos ir dándole vuelta, porque igual es importante ver cómo la gente siempre trata la comunicación. En el fondo igual no podríamos decir que el proyecto no se trata de eso también, ¿cachai? Tiene una raíz comunicacional súper Sí, fuerte. ahí trabajamos con un amigo que es tipógrafo, de hecho, entonces igual como que se genera esa extensión un poco de disciplina. Casi todas las tipografías que usamos son como fabricadas, algunas por él, otras por otra gente chilena. Y es bacán como poder como extender eso, ¿cachai? Como que finalmente mucho de lo que hace se hizo desde cero igual. Es importante, esas visualidades que tenemos son como parten de la nada. O sea, nunca parten de la nada, pero se entiende. Sí. Sí. Y este año, claro, ha sido súper complejo porque igual la pandemia vino a cambiar todo lo que habíamos pensado. Teníamos un encuentro de arte y ciencia proyectado en algún momento, donde viniera gente que había trabajado con esa línea a conversar acá, y no se va a poder hacer. El encuentro que estaba planeado para octubre vamos a tener que correrlo. Estamos en estado de incertidumbre, pero ¿cuándo no? No, ese cambio de rumbo, como decís tú, en un momento era todo cool, pero tienes que todo estar como manifestándose, pero también nosotros nos pusimos como desde el otro lado, y en ese momento cuando estaba el tipo de protesta, empezamos a ver todo el tema de ciberseguridad, ¿cachai? Como a resguardarnos. Ese fue nuestro foco en ese momento. Pero como dices tú ahora, ¿no? Pues ahora tenemos que estar 50 personas a través de una pantalla, ¿cachai? Hablando. Entonces, ha sido difícil asimilar eso, como en tan poco tiempo. Y claro, como en el fondo, como también estaba un poquito acostumbrado a la improvisación, de cierta forma, la improvisación necesita como un background, no es como llegar y tirar así, ¿cachai? Ver como qué otras cosas podemos hacer, y básicamente creo que estamos proyectando talleres, y este miércoles empezamos con charlas por IGTV, por Instagram, donde tenemos como una primera pauta donde estamos entrevistando a agentes locales, o sea, gente de Concepción que se desarrolla en esta área gris, digamos, de todo, de creación, que hay un poco de todo ahí. Y finalmente, igual lo fuerte siempre es danza, Concepción. Yo creo que igual no puede separarse el tema, teatro, danza y lo corpóreo es como importante. Nosotros somos súper pocos corpóreos en todo caso, pero Concepción en general, sí. Entonces, bastante tema, por ejemplo, de la exploración tecnológica se ha dado en esa área, empezando, por ejemplo, con la Sandra Vargas, que es la primera que trabaja aquí en una cosa que se llama cuerpo y tecnología, que como es la relación del cuerpo con las tecnologías, con el computador, etc. Como esas exploraciones, que igual tienen una genealogía, como te digo, así bastante al tuntún. En el fondo, la gente en Concepción no se retroalimenta mucho de lo que pasa allá afuera, sino que en el fondo como que es impulsada por, como dice, como por la intuición que tienen, y se trabaja así. Pero han habido nuevos proyectos acá, entonces también es importante. Parte de lo que estamos de esta entrevista es como conversar, ¿cierto?, con lo que se está haciendo. Como proyectos de visualidad, como de proyección en espacios públicos, como también desde el estallido social, cosas así. Es que yo creo que fue la oportunidad como para que se dieran a conocer también estos trabajos, porque, por ejemplo, estaban estos chicos de la Crimen, creo que en Conce, que claro, empezaron a trabajar también desde ahí, pero que tal vez ya tenían esas prácticas, solo que Sí, tal vez siempre vimos lo que es más escénico porque se muestra. Pero justamente nosotros también, o sea, llevamos una investigación, por decirlo así, de quiénes son las personas que están llevando prácticas mediales o tecnológico-artísticas acá en Concepción.
Y es súper difícil, po, porque por lo general son personas que están en sus talleres y nadie las conoce. No muestran las cosas. Es distinto a que, claro, cuando haces videodanza, tienes una presentación de videodanza y tienes a ver el tiro, Oh, no sé, claro, ciertas personas. y está el Teatro del Bío Bío, entonces también hay como toda una infraestructura, como una política cultural en torno a eso. Claro, y por eso fue importante también el estallido social, porque justamente la gente que estaba haciendo cosas en sus talleres tuvo la oportunidad de salir y decirlo y de tener la visualidad, o sea, la visibilización que se pudo. Claro, claro, que ese es un conflicto que no deberíamos hablar después, que por ejemplo hay un teatro el Bío Bío, pero artes visuales o artes contemporáneas, artes visuales contemporáneas incluso, solo está la pinacoteca y eso, que va a un tema de infraestructura que creo que es súper importante a nivel del desarrollo cultural de las ciudades. Claro, porque marcan una pauta para el gusto, ¿no? Oye, Claro, por ejemplo, pasó con esto con los 15.000 millones de pesos que seguramente el Estado o el Ministerio no iba a repartir o no sé cómo. Bueno, el tema de los 15.000 millones, yo me puse a leer tristemente los comentarios de las personas. Y bueno, es un estado cultural en Chile que en el fondo toda la gente cree que la cultura son todos pintores y que son todos de izquierda. Es como, pucha, me da un poco pena saber que el estado cultural en Chile no comprende mucho de qué se trata el arte y la cultura. Y bueno, es un tema a trabajar en conjunto, pero para que lleguemos a eso, claro. Pero como decías tú, también es son generacional. múltiples asambleas. También es generacional, ¿no? Sí. Dibujo que postea en el Mercurio, o sea, el millennial no está posteando en el Mercurio, a menos que sea facho y le guste el rodeo. Entonces también hay una... Es la tercera. Oye, no sé si los Y de demás, segmentación ahí de... si quienes están aquí de público, quieren también hacer alguna pregunta, algún comentario, acá los chicos, chicas, chiques, la Camila, que la vi, la Ito, que andaba por ahí, Matías, Ah, buena. los amigos. Hola, Hola, yo quería preguntar algo. Hola, cuenta, por favor. O sea, les quería mandar un saludo primero espérense. Sí, un saludo primero a la China, al Pablo, al Andrés, que han sido como un referente súper importante en nuestro trabajo y como las mejores experiencias que hemos tenido de encuentro. Somos súper fan de toda su perspectiva y su imaginario. Y creo que sobre todo por como entrando como medios jóvenes, como que sentimos medio muy millennials. Logramos conectar muy fuertemente como con lo que todos ustedes proponían. Entonces la pregunta que les quería hacer un poco es ¿cómo se van renovando para abrir espacios como a nuevos artistas jóvenes y que como que salga un poco de su propio nicho, ¿no? Como que me da la sensación de que los espacios, estos encuentros tienden a como retroalimentarse como con la misma gente. Ustedes lo han comentado un poco, pero saber cómo amplían ese horizonte de artistas, cómo incluyen a gente más joven, cómo lo hacen allá en Conce para que entren también cabros más pequeños. Esa era mi pregunta. Yo creo que algo que no tenemos tan resuelto en este momento, po. De hecho es como una de las discusiones que tenemos constantemente de cómo también salir de esa perspectiva de nicho, po, que a veces es fructífera para como darle impulso a ciertos procesos porque siempre el trabajar con afines es interesante, po. Pero cuando llega un punto de que se vuelve todo un poco medio endogámico, como que siento que un poco como ocurre también en la cultura penquista igual, pues, como que tenemos muchos ejemplos de esas prácticas en nuestra ciudad, pues, entonces de repente nos cuestionamos de si queremos como seguir replicando esas prácticas o salir de esos lugares, pues, pero eso es un eterno conflicto, o sea, es como algo que se conversa y está latente ahora, más bien como que no me atrevería a decir cómo lo resolvemos porque lo estamos resolviendo, digamos. Eso creo, pero me da la impresión que
que tiene que ver con esto que dice la China de las nuevas generaciones, y con esta idea que tenemos todos los años de abrirnos a otras disciplinas, porque es como que cuando aparece otra disciplina, aparecen personas que no tenía ahí en el mapa, pues. Y también con estas convocatorias tratamos de hacer eso, porque es como que al ser convocatorias bien abiertas, con una línea conceptual también así bien híbrida y no tan estática, hace que aparezcan personas nuevas, pues, como que los años en que hemos hecho convocatorias han sido los años más interesantes de conocer gente también. Pues, si bien reforzamos una red que ya está armada y tratamos de invitar a gente por segunda vez, como para ir como fortaleciendo amistades, incluso como afecto y todo eso, también esa idea de la convocatoria nos abre a otros mundos. Porque ha sido bien fructífero esa experiencia. Claro, ahí Andrés tiene un poco de razón, o sea, tiene toda la razón, que igual no tenemos muy resuelto eso, pero claro, el tema de las convocatorias, y creo que también lo que hemos hecho siempre, como que igual tenemos como un radar permanente dentro de nosotros que puede decir hacia dónde puede estar la cosa, ¿cachai? ¿No? Entonces, en ese sentido, igual tenemos que estar abiertos y constantemente retroalimentándonos de lo que está pasando tanto en Concepción como lo que está pasando afuera. Entonces, igual, ahora que no hay encuentro y está súper difícil eso, es como igual complejo porque estamos mirando todo el rato, por ejemplo, todo lo que pasa por internet y es mucho, o sea, hay mucha información y te das cuenta que igual hay un espacio mucho más amplio de lo que pensaba. Entonces, ¿cómo ir registrándolo? Entonces, creo que la única vía de verdad es, claro, tener como este radar la intuición y también las convocatorias, como dice Andrés. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, un comentario. Hola. O alguien más de los que está por ahí, Laito parece que alcanzó a entrar también. No sé si la Camila, ¿no? Bueno, decir que Laito igual es un factor súper importante en TTU, ¿eh? Como una piedra de todas las cosas que han pasado, digamos que igual es una catalizadora de cierta manera ella. Así que agradecerle siempre a Laito por estar con nosotros desde el día 1, o sea, desde siempre de la genealogía de TTU. Y todo muy importante. Súper. Ahí la Cami, si quiere decir algo, que tuvo la experiencia también la Cami de conocer otros grupos que, cuando decimos eso proyecto nómade de andar ahí por Chile, pudimos constatar también ahí en terreno, ¿no? cómo se presentan estas iniciativas autónomas, porque más que hayan fondos estatales, a veces, igual para mantenerlo en el tiempo hay una cuestión de autonomía potente. ¿Cami? Sí. No, nada, big fan de TTU, toda su labor política, su perspectiva política muy power, como para los, no sé, yo que también estoy en la reflexión, en el trabajo con tecnología, arte y tecnología, que es demasiado importante lo que hacen, así que nada, admiración ahí. Y sí quería comentar que me pareció muy irónico cuando el Andrés dijo que este típico comentario de cuando sea el apocalipsis y solo quedará grabado y nos faltará electricidad. Bueno, ahora que es el apocalipsis, lo que sí tenemos es esto, las tecnologías, y los que están, y los grabadores no pueden hacer grabados. Como es muy irónico, ¿no? Recién recibía un mail de una amiga. Recién recibí un mail de una amiga artista, profesora, que no sabía cómo hacer sus clases de pintura, pero yo con mis clases de computación no sabía qué decirle, porque a mí no he tenido problemas. Entonces, nada, no como decirlo como una cosa es buena y la otra no, pero es muy irónico, ¿no? Como, nada, sobrevivimos al apocalipsis. O sea, yo creo que como área estamos preparados. Yo creo que de todas las áreas que hay, nosotros estábamos más preparados para este momento, e incluso lo estábamos esperando en cierta forma. Lo estábamos esperando.
indirectamente. Nosotros estuvimos entrenados. No estábamos entrenando de a poco para este momento. Yo digo exactamente lo mismo, estuve toda mi vida entrenándome para eso. Sí. Desde el 96, me metí en IRC, los que empecé ahí jugando Doom por Telnet. Online hace más de 10 años, o sea, este era mi momento. No, pero es fuerte eso, ¿no? Porque igual hay un tema ahí con la tecnología que si no tenías ciertas herramientas de apropiación de la tecnología, entonces terminas sufriendo a la tecnología, porque pasa sobre ti. Y no tú como, no entenderla como una herramienta, sino que cuando se termina entendiendo la tecnología como algo que te sucede y no como algo que tú operas. Ese es como un tema crítico, ¿no? Sí. Pero es que en algún momento igual nosotros desarrollamos la idea, pues hay este principio orgánico, igual esta ciudad es muy lluviosa, está llena siempre como de vida gestándose, es muy verde, y eso no se puede sacar de tu piel en cierta forma ni de tu forma de pensar en el ambiente o el entorno donde vives. Habíamos desarrollado la idea en un momento que nosotros como seres humanos y toda la naturaleza en sí o todo lo que se gesta aquí es tecnología también. Hay una programación que se ha hecho que es tu ADN y no sabemos quién es el gran programador en cierta manera, pero somos también por parte de un desarrollo tecnológico natural. En el fondo, la naturaleza ha desarrollado sus formas de desarrollar tecnología y de que esta misma tenga actualizaciones permanentes y que otros software caigan como los dinosaurios, por ejemplo, y surjan otros. Entonces, entender que también hay una inteligencia que no es artificial y que no es de nosotros tampoco, sino que hay una inteligencia que va mucho más allá y que creo que todavía no comprendemos. Fuerte. Bueno, yo creo que ojalá la comprendamos una vez. Con esa reflexión vamos a quedarnos ahí, vamos a poner la música de La Dimensión Desconocida de fondo. Oye, chiquillos, no podemos evitarlo. Agradecerles mucho la conversa. Estábamos recién calentando motores para seguir, pero van a haber otras instancias para que nos encontremos y discutamos algunas cositas sobre lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Así como enfrentarlo de la mejor manera también, creativamente y amorosamente, que es lo que está faltando también hoy. De hecho, Vale, nosotros como colectivo estábamos conversando que creemos que es necesario que en algún momento, y esto podría ser un poco ya por interno, y la gente que también es del área que nos está viendo, que podríamos tener una reunión para ver cómo está trabajando artes mediales en Chile en cierta forma para hacer, no sé si un diagnóstico dentro de los miles de diagnósticos que se han hecho en este momento, o para ver cómo estamos en el fondo y cómo se ha ido trabajando, porque creo que somos 2, 3, 4 festivales y todos hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo. Sin embargo, muchas veces nos compartimos los artistas o las personas que participan en ellos, entonces hacer como medios nómades caminar, pero virtual. Es muy bueno hacer un nómade bidimensional. Hermoso. Oye, un abrazo grande a todas, todes, y este sábado tenemos ahí el concierto, así es que de Utopía Bucanera, justamente de los chiquillos, Bueno. desde Conce, para que se conecten también, y bienvenidos ahí también quienes quieran proponer cositas para que podamos hacer desde PAM y difundir. ¿Ya? ¿A qué hora el concierto? A las 7:30. El jueves, sí, el jueves es. Jueves 21 de mayo. Gracias por invitarnos también a conversar con nosotros. Igual es bonito que nos inviten. Bacán, bacán. Sí, gracias. Bacán. Bienvenidos. Bueno, besos. Siempre van a hablar con ustedes. A todos. Chao. Chao. Besos a todos. El Mati, la Cami, la Bárbara. Y ánimo a todos nomás. Yo sé que hemos cambiado radicalmente nuestras vidas de alguna u otra forma. Hay proyectos que han caído, pero vamos. Volveremos. Volveremos. Chao. Chao. Chao.